El asedio de Eger, una de las defensas victoriosas más sorprendentes y fascinantes en la historia de Europa, que tuvo lugar en el siglo XVI, es uno de los testimonios más inspiradores de la valentía y la resistencia humanas frente a las fuerzas abrumadoras del enemigo. En el año 1552, una invasión del ejército otomano, que contaba con alrededor de 40.000 soldados entrenados y bien armados, con cañones pesados capaces de destruir muros de piedra, parecía casi imparable. Estos guerreros otomanos poseían armas modernas y armamento poderoso, capaz de destruir cualquier obstáculo del persistente y cada vez más aislado, pero resistente, guarnición sitiadora. Sin embargo, contra todas las predicciones, la cantidad de defensores de esta pequeña, pero decidida y combativa guarnición no superaba unos pocos miles. Con todos los recursos disponibles, cabría preguntarse, ¿cómo pudo sobrevivir una situación tan distinta a las previsiones? Parecía que la armadura de acero del asedio debería desmoronarse de inmediato y la ciudad rendirse en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, para sorpresa de todos, ese colapso nunca ocurrió. Detrás de la fortaleza había un grupo de personas que se negaron a aceptar las predicciones desesperadas y, a pesar del cansancio, lucharon hasta las últimas fuerzas, y a pesar del poder destructor de los cañones enemigos y las máquinas de asedio, se mantuvieron firmes. Los soldados combatieron a pesar del agotamiento, el cansancio y la falta de esperanza, mientras los habitantes reconstruían valientemente las murallas destruidas, reparándolas rápida y continuamente para defender lo que aún quedaba. A esto se sumó un joven inventor, cuyas increíbles dispositivos y armas patentadas convertían los ataques desesperados en un caos que paralizaba al ejército enemigo y provocaba que sus avances comenzaran a detenerse e incluso a invertirse. Los esfuerzos comunes y unidos, impulsados únicamente por una voluntad inhumana de supervivencia, transformaron los eventos del asedio en una leyenda que se recuerda hasta hoy. Para entender mejor por qué el asedio de Eger se convirtió en uno de los episodios más increíbles e inspiradores de la historia de Europa, debemos retroceder a la época previa a su inicio e imaginar un mundo donde sucedió. Era un mundo exhausto, lleno de inquietud y tensión, en el que todos esperaban una catástrofe inminente. Durante décadas, a la sombra de la amenaza, vivió precisamente esa parte de Europa, el Reino de Hungría. Ya una década antes, durante la batalla de Moax, el ejército de este país fue tan completamente destruido que la nación y sus instituciones comenzaron a rendirse lentamente ante la fuerza devastadora de los invasores. El rey murió, la nobleza se dispersó y el país se fragmentó en múltiples restos. Una de las provincias cayó bajo la ocupación otomana, mientras otras, con desesperación, miraban hacia las potencias de los Habsburgo, esperando apoyo y alianzas. Sin embargo, el resto del país era una mezcla llena de aldeas, dispersas caóticamente, que intentaban sobrevivir en una realidad saturada de incertidumbre. Con el paso de los años, el estado de esa inquietud se volvía cada vez más agudo. Las fortificaciones caían unas tras otras, y la era de la orgullosa e indomable capital, Buda, ya había pasado hace mucho tiempo. El monasterio de Chonsbar, Veszprém, estos nombres pasaron a la historia como símbolos de la fragilidad y desaparición de las antiguas fronteras de seguridad. Lo que antes representaba poder y un lugar que protegía a sus habitantes, ahora significaba una retirada lenta pero implacable. Cada año, las fronteras retrocedían y las banderas en forma de media luna, símbolo de la presión otomana, avanzaban con mayor audacia hacia el norte, conquistando territorio que hace poco pertenecía al mundo cristiano. A finales del verano de 1552, el Imperio Otomano percibió la situación como una oportunidad extremadamente favorable e incluso casi ideal para alcanzar un objetivo estratégico. Al norte de la frontera destruida, se encontraban las minas húngaras más valiosas, ricas en plata, que no solo era un recurso valioso, sino también la clave para mantener el ejército, financiar el reino y ejercer influencia en la región. Si estas minas caían bajo el ataque del enemigo, los Habsburgo perderían no solo mucho dinero, sino también soldados y las posibilidades de revertir el curso de la guerra. Justo delante de estas riquezas, a 4,5 kilómetros de la frontera destruida, se alza una pequeña fortaleza solitaria en la cima de una colina que defendía caminos y pasos importantes. Al mismo tiempo, desempeñaba el papel de una puerta algo olvidada,
pero estratégica, que protegía las rutas clave. Este lugar, llamado Eger, era tan pequeño que los generales extranjeros generalmente no le prestaban atención, considerándolo insignificante. No era una gran ciudad ni la capital principal, como las que usualmente atraen la atención de las potencias, era simplemente un punto de resistencia modesto, rodeado de campos, viñedos y estrechas callejuelas en las que vivían agricultores, soldados, clérigos y artesanos, formando un mosaico social único, unido en la defensa de lo que les quedaba. Los habitantes de este pequeño punto estratégico estaban plenamente conscientes de lo frágil y delicado que era su vida en un mundo lleno de amenazas. Al ver en la carretera a fugitivos agotados y esconderse tras las murallas destruidas, oían historias lejanas de ciudades en llamas y tomadas que hasta hace poco parecían inalcanzables. Observaban el humo que se elevaba en la distancia, proveniente de algunas fortalezas que antaño parecían impenetrables. Ninguno de los habitantes de Eger creía que sus muros pequeños pudieran convertirse en un punto central de algún conflicto mayor. Sin embargo, sabían una verdad fundamental: si sus paredes colapsaban, todo lo que había detrás, las minas, los campos, los alimentos, e incluso la infraestructura principal al este de ellos, quedaría abierto y desprotegido ante los invasores. Esa conciencia, aunque llena de temor, les daba valor y determinación para seguir luchando, a pesar de todas las adversidades que les imponía el destino y la guerra. En las llanuras lejanas y más cálidas al sur, más cerca del corazón del imperio, justo donde el sol calentaba con más intensidad y la tierra parecía estar más ardiente, comenzaron las operaciones cuidadosamente planificadas por los comandantes otomanos. El gran imperio otomano, que ya desde hacía tiempo gozaba de fama por sus victorias en 3 continentes, contaba con un ejército formado, experimentado y confiado en sí mismo, respaldado por una poderosa máquina de guerra, quizá más organizada y eficiente que cualquier ejército que pudiera desplegar el reino de Hungría. 2 principales comandos, liderados por el Pasha Ahmed y el Pasha Ali, se preparaban para guiar un ejército conjunto hacia el norte, en dirección al objetivo que, como ya todos los gobernantes y consejeros en la corte imperial predestinaban, debería convertirse en otra victoria para ellos. Los comandantes estudiaban mapas, calculaban meticulosamente las distancias y, con las órdenes enviadas desde Constantinopla, confirmaban lo que todos en la corte ya consideraban un hecho seguro. La fortaleza de Akher, de tamaño reducido, se preveía que caería rápidamente. Se repetían que esa plaza debía rendirse pronto, pues era demasiado débil para enfrentarse a la potencia del imperio en continuo crecimiento, que acumulaba fuerzas cada vez más serias. Los preparativos para el ataque estaban en marcha con entusiasmo. El ejército otomano no se desplazaba como formaciones militares comunes, se movía en conjunto, como un organismo vivo en movimiento, como si fuera algo más que una mera congregación de hombres y caballos. En las vastas llanuras, decenas de miles de infantes y jinetes se concentraban en preparación para la campaña inminente. Los ingenieros comenzaron a preparar cajas llenas de herramientas, vigas y picas de hierro, indispensables para la construcción de máquinas de asedio. Los oficiales encargados del asedio revisaban cuidadosamente las reservas de pólvora, mechas y soportes de madera largos, que serían utilizados para levantar rampas de asalto y túneles excavados bajo las murallas de la fortaleza. Asimismo, montones de camellos y bestias de carga, doblados por el peso de cañones imperiales, arrastraban largas filas de artillería. Algunos cañones, debido a su tamaño, servían para propinar salvas de disparo rápido, mientras que otros, los enormes, requerían cientos de hombres que, con gran esfuerzo, los transportaban y colocaban en el campo de batalla. Estas piezas de artillería eran motivo de orgullo y ornamento de toda la potencia del imperio, capaz de convertir piedra en polvo y despertar un miedo tal que paralizaba a los adversarios, quienes se inclinaban por rendirse. Carros cargados con provisiones de comida, agua, tiendas de campaña, madera y medicina se extendían hasta el horizonte, formando una larga y fija cadena de aldeas y campamentos que servirían al ejército durante la campaña. Magos y herreros trabajaban hasta altas horas en las forjas, reparando armas y herramientas, mientras el sonido de los tambores anunciaba que toda la columna militar se formaba con valentía y confianza en sí misma. Todo el gran ejército avanzaba con seguridad, cuya fuente era una historia de victorias implacable, entrenada y de muchos años,
que había derrotado fortalezas y armadas mucho mayores que las que ahora había reunido el reino de Hungría. Cuando temprano en la mañana, en una cálida mañana llena de promesas del próximo octubre, resonó la señal, la tierra parecía temblar bajo el peso enorme de los pasos del ejército que se acercaba. Sus cientos de estandartes, adornados con medias lunas azules y plateadas, ondeaban en el viento, y entre ellas marchaban solitariamente las poderosas unidades otomanas, que comenzaron su avance hacia el norte, dirigiéndose hacia un objetivo que esperaban con impaciencia. Sin embargo, tras esas colinas, en una pequeña y tranquila fortaleza, se escondía un grupo de hombres que hace mucho tiempo había tomado la decisión de no huir, independientemente de lo que deparara el futuro. Cuando el ejército vasallo comenzó a avanzar, su progreso en el frente cambió todo en los alrededores, desaparecieron las aldeas, los caminos quedaron en silencio, y en el mismo Agger, la carga de los eventos inminentes pendía sobre la fortaleza antes incluso de que sonara el primer sonido del ataque. En la sala de consejos, donde se reunieron los funcionarios y caballeros más importantes, imperaba una clara conciencia de la gravedad de la situación. La ayuda que podría llegar desde fuera a tiempo era casi imposible de conseguir. La huida significaría que toda el área sería vulnerable a la pérdida, y los habitantes y defensores debían confiar en sus capacidades de defensa. Sin embargo, Agger necesitaba a alguien capaz de liderar la defensa con equilibrio, tacto, pensamiento estratégico y calma fría. Esa persona apareció en ese momento, era Isbo. Su reputación no se basaba en victorias deslumbrantes, sino en su capacidad de mantener la calma, incluso en las situaciones más críticas. Era un maestro en organización y perseverancia, sabiendo que las fortalezas se habían mantenido y defendido gracias a una organización meticulosa, a la capacidad de perseverar y a la habilidad de mantener la motivación de la gente, incluso cuando crecía el miedo o el pánico. Solo él poseía la habilidad de reforzar los recursos disponibles de la fortaleza de Agger y transformarlos en una defensa eficaz que pudiera detener al enemigo. Cuando Dao llegó al lugar, inmediatamente se puso a trabajar. Sin demora, inició una inspección detallada de la fortaleza, girando lentamente sobre su propio eje, intentando examinar cuidadosamente cada muro, cada rincón, todas las posibles debilidades y lugares ocultos que en caso de ataque podrían convertirse en un problema serio para la defensa. Analizaba con atención no solo las entradas principales, las puertas, los pozos, los almacenes de municiones o las reservas de comida, sino también las estrechas calles, que si no eran adecuadamente aseguradas, podrían convertirse en cuellos de botella naturales, ralentizando el movimiento de la defensa y dando ventaja al enemigo. Sin embargo, no se enfocaba en enumerar todos los aspectos positivos o puntos fuertes. Mucho más tiempo dedicaba a identificar amenazas potenciales, debilidades, lugares que podrían ser explotados, y luego a desarrollar planes detallados para neutralizarlos. Cuando comenzaron sus trabajos, la estructura defensiva empezó a cambiar rápidamente y adquirió una nueva fuerza. Los albañiles reforzaron las partes exteriores de los muros, protegiéndolos contra posibles daños. Los carpinteros, mejorando la seguridad de las puertas, colocaron barricadas de madera sobre ellas, que probablemente podían servir como puntos de resistencia útiles o lugares para una retirada eventual. Los herreros, martillando hierro y reparando los yelmos, afilando filos y produciendo grandes cantidades de flechas con puntas, aseguraban un abastecimiento completo para la defensa. Las mujeres, buscando cubrir las necesidades básicas, limpiaban y llenaban toneles de agua, organizaban los almacenes de comida y preparaban puntos médicos sencillos para asistir a los heridos. Los jóvenes, llenos de entusiasmo, transportaban piedras y sacos de arena, formando barricadas en puntos críticos de la fortificación. Los soldados practicaban desde el amanecer hasta bien entrada la noche, hasta que sus movimientos y reacciones se volvían casi automáticos, llenos de confianza y destreza. Los patios se convirtieron en lugares de entrenamiento, y las armerías se llenaron con armas renovadas y listas para usar. Cada almacén, cada pasillo y cada torre se transformaron en partes integrales del sistema defensivo extendido, diseñado para resistir de manera efectiva la inminente agresión. Al principio, la defensa era modesta, pero ahora estaba lista para todo. Cada día llegaban noticias cada vez más frecuentes de exploradores que informaban sobre movimientos en dirección sur.
Al principio, eran anotaciones pequeñas y lentas, pero con el tiempo, las observaciones se volvieron cada vez más claras y alarmantes, hasta que finalmente comenzaban a acercarse a los límites de un enfrentamiento inevitable. Señales del inminente desastre eran cada vez más evidentes, campos de cultivo abandonados, humo que se elevaba en el aire y una niebla que aparecía en el horizonte, espesándose cada día más. Y finalmente, en una tarde tardía, la silueta risueña del ejército que se acercaba apareció contra el cielo. Una gran masa de nubes en movimiento, que se formaba desde las llanuras del sur, flotaba lentamente pero con seguridad hacia nuestro rumbo. Era ancha, se desplazaba a un ritmo estable, y podía reconocerse con total claridad que se trataba del movimiento de fuerzas militares extremadamente poderosas. Todos en las murallas comprendían que el tiempo de preparación para el enfrentamiento final se estaba agotando. La persecución aún no había comenzado, pero su llegada era ya inevitable y se acercaba a una velocidad comparable a la marea del océano, segura y fuerte. Mientras tanto, el ejército de Ajer, recientemente reforzado y unido bajo el mando de Do, ya estaba listo para el primer ataque. Cuando los guerreros otomanos llegaron a los límites de la ciudad de Edgar, el valle debajo de la fortaleza empezó a transformarse en algo mucho mayor. Amplios campos, donde antes crecían casas dispersas y huertos agrícolas, comenzaron a llenarse de movimientos, organizados y disciplinados, creando casi una visión ya de la transformación de la potencia bélica. Se alinearon las columnas de infantería en posición, esperando la orden. La caballería galopaba en arcos largos, y con los carros, dispuestos en filas uniformes, se desplazaba una multitud, como si toda la metrópoli hubiera decidido residir bajo las murallas defensivas. De al cielo se elevaban humos provenientes de fogatas y cocinas, mientras miles de guerreros se preparaban para los días venideros, llenos de retos y combates. Luego apareció la artillería. Equipos de bueyes arrastraban grandes cañones de bronce a lo largo de la ladera, dirigida hacia las murallas del sur. Detrás de ellos, de manera totalmente inesperada, surgieron los ingenieros, que llevaban consigo vigas de madera, sogas y barriles con pólvora, preparándose para montar rápidamente las piezas y comenzar el disparo. Trabajaban con una eficacia extraordinaria, intentando nivelar el terreno, mejorar los ángulos y preparar los puestos de tiro, que pronto comenzarían a lanzar golpes en defensa de Ajer. Incluso desde la distancia se podía apreciar lo grandes que eran algunos de los cañones, colocados en posiciones preparadas. Eran armas poderosas, capaces de quebrantar la piedra, que durante generaciones había sido impenetrable, y enfrentarse a cualquiera que intentara atravesarlas. Este lugar no dejaba lugar a dudas, la fuerza de la ofensiva se acercaba, y ya era claro que el momento del contraataque había comenzado. Dentro de las fortificaciones, el ánimo cambió otra vez. Las semanas de preparativos organizados por Dao habían establecido cierto orden, pero ahora ese orden se volvió firme y se transformó en determinación. La gente se movía con propósito, con decisión, y no con pánico. Los soldados revisaban cuidadosamente sus armas, ajustaban las correas de cuero de sus armaduras, se alineaban en las filas en las barricadas fortificadas, listos para defenderse. Los patios se llenaron de montones de piedras, barriles con agua, escudos de repuesto, todo preparado para la prueba que se avecinaba. La euforia, que antes era más un reconocimiento, ahora se convirtió en la sensación de que aquí, en esta fortaleza, residía la verdadera fuerza y resistencia. En la etapa final de los preparativos, apareció otra figura que pronto marcaría el destino del asedio. Era Geralei Boramisa, un joven que dentro de la fortaleza era considerado sumamente ingenioso y capaz de pensar más allá de los esquemas tradicionales. Desde hacía tiempo actuaba en silencio, en las sombras del patio interno, elaborando su plan. Sin embargo, con la llegada de la ocupación de Ilis en las colinas que rodeaban la fortaleza, Boramisa presentó sus innovaciones al comandante, en quien confiaba plenamente. Boramisa no se parecía a un soldado típico, pues no era para pelear en la primera línea. Era inventor, artista, o más bien, constructor, que miraba la pólvora negra y los arcos, viendo oportunidades en lugar de amenazas. Trabajaba día y noche, seleccionando mezclas apropiadas, experimentando con formas, preparando recipientes especiales que podían ser arrojados desde los muros, provocando explosiones o incendiándolos, generando fuego y destrucción.
Barriles llenos de sustancias inflamables, esferas de vidrio con una mezcla explosiva, todo ello eran sus descubrimientos, no siempre elegantes, pero efectivos y potentes. Su trabajo era otra forma de defensa, no se basaba en la fuerza física, sino en la astucia y la creatividad. En la fortaleza, cuya fuerza numérica no era favorable, esa cualidad resultó ser clave. Toda la tarde, los defensores observaban cómo el campamento de los otomanos crecía cada minuto. Caravanas de suministros llegaban una tras otra, llenando a los viajeros con nuevos recursos. Los ingenieros de asedio marcaban líneas en la tierra, señalando lugares para excavaciones y posiciones de artillería. Las tropas de caballería patrullaban los bordes, vigilando para evitar huidas o ataques sorpresa. Por la noche, en el valle, miles de pequeños fuegos parpadeaban como estrellas. Desde las murallas de la fortaleza de Aghera, contemplaba esa escena vasta, donde el mar de tiendas y las llamas danzantes revelaban la magnitud del inminente enfrentamiento. A pesar de ello, la fortaleza permanecía estable y segura, las puertas cerradas, las antorchas encendidas y los preparativos finales realizados con una determinación pasiva pero firme. Cuando cayó la noche, los sonidos de las tropas masaicidas comenzaron a resonar en el valle. Golpes profundos y lentos de tambores se extenderían por el aire, cubriendo el espacio a su alrededor. Este sonido atravesaba los muros, alcanzando los patios de piedra y reuniéndose en un ritmo que indicaba que no era momento de esperar, sino de luchar. Llegó el instante en que el cerco estaba al alcance de la mano. En los muros, entre los soldados, artesanos, familias y un pequeño grupo de inventores reunidos alrededor de la estructura de Boramisa, Agen se preparaba para la primera prueba contra un enemigo mucho más fuerte. Con la llegada del alba, la propia fuerza del asedio, ya cansada de esperar, empezó a mostrar todo su valor, revelando lentamente su verdadera potencia y potencial destructivo. La primera cañón otomano disparó hacia el valle oeste, su poderoso tiro golpeó la pared sur de la fortaleza de Iger, sacudiendo el polvo que se elevaba de las vigas de madera y causando que fragmentos de piedra se deslizaran rápidamente por los parapetos y alféizares. En unos pocos momentos, otros cañones se unieron al fuego, formando una matriz continua y peligrosa de disparos rítmicos que golpeaban constantemente las mismas partes del muro, destruyéndolo lenta pero inexorablemente. Los defensores, conscientes de la creciente amplitud del ataque, trataban de responder de distintas maneras. Sus cañones menores apuntaban a las partes inferiores de las tropas otomanas, intentando perturbar su avance, aunque con resultados cada vez menores. Desde las torres, los defensores disparaban una serie de flechas de arcabuz, y los arcos de ballesta enviaban flechas hacia el valle. Sin embargo, la superioridad en potencia de fuego y alcance era claramente favorable a la armada otomana. La lucha dentro del castillo en forma de escamas adquirió ahora un ritmo más disciplinado y organizado. Corredores con agua llegaban a las partes superiores de las fortificaciones para aliviar la sed de los defensores. Los ingenieros examinaban micromanchas en los muros, intentando repararlas antes de que se ampliaran y debilitaban la estructura. Por su parte, los aprendedores removían con entusiasmo los fragmentos y escombros para no obstruir el paso a sus propios cañones, que se estrechaban en las posiciones defensivas. En lo profundo del fuerte, todos eran conscientes de una verdad universal: estos muros no resistirían mucho más la embestida constante de fuego y los estruendos de los cañones. Cuando ya era muy tarde en la mañana, la artillería intensificó aún más su fuego. Bajo la sombra de este poderoso bombardeo, las tropas otomanas comenzaron a avanzar consciente y decididamente, desplazándose con disciplina y seguridad. Grandes escudos levantados por encima de las cabezas los protegían de las balas y fragmentos, y los ingenieros llevaban herramientas, madera y materiales necesarios para seguir venciendo la defensa. Sus movimientos estaban coordinados, con confianza y perseverancia, igual que los que ya habían destruido muchas fortalezas europeas. Sin embargo, a mitad de la pendiente, su perfecta disciplina topó con algo inesperado, algo que no habían anticipado. El equipo de Born tomó posiciones con entusiasmo en las cortinas internas, sosteniendo en sus manos herramientas y armas poco comunes, pequeñas armas de fuego con los cañones tapados, balas de barro rellenas con materiales explosivos que parecían un mortal cataclismo. Su presencia resultó inmediatamente en una gran amenaza,
algo que nunca antes habían visto durante el sitio. La primera de las bolas de barro rodaba lentamente por la ladera, rebotando torpemente contra las piedras, sin captar la atención de los atacantes, que la confundieron con un simple desecho del bombardeo. Pero pronto ocurrió la explosión. Una enorme ráfaga de fuego y humo surgió de aquel pequeño proyectil, iluminando la colina y lanzando llamas de un incendio repentino. Los escudos, que hasta hace un momento protegían a los soldados, cayeron instantáneamente, y las filas corrieron a ciegas hacia atrás o se detuvieron atónitas. Algunos soldados, sin entender qué había pasado, quedaron congelados, con incertidumbre en sus ojos. Antes de que pudieran emitir órdenes, otra bola de barro estalló, dispersando aceite ardiente por la llanura y avivando aún más el caos. La reacción fue inmediata. Las formaciones se detuvieron, y sus filas se abrieron, la gente se dispersó a los lados, perdiendo el ritmo común. Los ingenieros abandonaron sus herramientas en un intento de revertir el caos, mientras algunos soldados, sin estar familiarizados con esa clase de combate, resbalaron sobre la superficie resbaladiza de aceite en llamas, cayendo y causando un nuevo fragmento de confusión en un impulso reflejo. Mientras tanto, las bombas de arcilla que se lanzaban comenzaron a ondear por la ladera, explotando rápidamente e impredeciblemente, rebotando en los escudos y armaduras de los soldados, causando chispas, explosiones brillantes de pólvora y destellos. El fuego que se mantenía en la madera y las telas persistía sin extinguirse, y cada explosión parecía carecer de un ritmo regular, lo que hacía casi imposible prever dónde y cuándo aparecería la próxima detonación. Como resultado, el ataque otomano, a pesar de sus éxitos iniciales, tuvo que retirarse a la ladera, aunque no se ordenó una retirada formal ni se puede considerar una derrota. El ejército otomano, experimentado y bien organizado, era lo suficientemente resistente como para no rendirse de esa manera. Fue más bien un momento de sorpresa, raro y poco frecuente en su avance habitual hacia la victoria, lleno de una incertidumbre momentánea que resultó ser clave para los defensores. Fue esa misma instancia la que dio esperanza. Los tiradores y mosqueteros dirigieron meticulosamente sus ráfagas de fuego en las filas caóticas del enemigo. Las piedras y fragmentos que caían de las almenas bloqueaban la salida de los soldados que se retiraban de la refriega, e incluso varias de las pequeñas bocas de fuego defensivas de Igor dispararon tiros certeros, que empujaron a las tropas otomanas aún más profundamente en la desorganización y la retirada. Lamentablemente, nadie en las fortificaciones consideró esto como una victoria, aunque la situación empezaba a complicarse lentamente. Las grietas que aparecían en los muros seguían ampliándose, extendiéndose con cada día que pasaba. El cansancio comenzaba a hacer mella, y la artillería no cesaba en su bombardeo, asolando las fortificaciones con una regularidad constante, como si quisieran desmenuzarla en pedazos cada vez más pequeños. Al anochecer, en el lado sur del castillo se elevaba un denso humo que parecía cubrir toda la zona alrededor de los muros. El aire se asemejaba a una mezcla de polvo explosivo de la pólvora y escombros flotando en la atmósfera, envenenando el aliento y aumentando la sensación de una lucha interminable. Los soldados, apoyados en los elementos salientes de la iglesia, escuchaban el lejano estruendo de cañones, que ese día habían sido desplazados a otras posiciones, preparándose para la siguiente fase del asedio. A pesar de las condiciones traumáticas y el agotamiento creciente, lograron resistir el primer ataque completo. Las murallas no cayeron, y los defensores, aunque agotados, seguían manteniendo sus posiciones. Lo más importante, las tropas otomanas que anteriormente habían empujado a los defensores a la defensiva, tuvieron que retirarse finalmente. Ellas mismas permanecieron hasta el final del día, lo cual en ese contexto ya era una victoria, aunque solo simbólica. Esta primera etapa, aunque difícil, dio esperanza de que se pudieran repeler los ataques siguientes. Los días siguientes se convirtieron en una constante prueba de resistencia y perseverancia. Se podía sentir que las tropas otomanas no tenían intención de rendirse, su artillería trabajaba sin descanso. Cada día comenzaba con el intenso sonido de explosiones de cañones que golpeaban los muros sur de las fortificaciones con un retumbante y profundo estruendo. Cada golpe contribuía a la formación de nuevas grietas en la piedra y al aumento de los daños ya existentes, dejados por los bombardeos anteriores.
Toda la atmósfera generaba una especie de niebla de polvo y ceniza que flotaba constantemente sobre el campo de batalla, limitando la visibilidad y acentuando la sensación de ahogo. Fragmentos de muros y paramentos defensivos, previamente dañados, tenían que ser limpiados y reparados varias veces para permitir que los soldados se desplazaran a lo largo de los muros y mantuvieran sus posiciones. El equipo y las herramientas para reparaciones aparecían y desaparecían del campo de batalla tan rápidamente como era posible, lo que evidenciaba la intensidad de la situación. El defensor, conocido como Eger, ya no era solo un espectador pasivo de los últimos golpes. Era como un absorbente que absorbía cada ola de impactos, intentando al mismo tiempo prepararse para defenderse en futuros enfrentamientos. A medida que la estructura del muro se debilitaba, el ejército otomano comenzó a cambiar su estrategia. Ya no se limitaban solo a los bombardeos, sino que gradualmente movían las líneas de sus trincheras más cerca de la fortaleza. Lo hacían paso a paso, usando escudos de madera y montículos de tierra que les servían de protección, intentando resguardarse de contraataques de los defensores. Después de 3 días de sitio, sus posiciones de partida estaban tan cerca que casi alcanzaban la ladera antes de que los defensores lograran disparar unos pocos flechas más. En ese momento, comenzaron los primeros intentos de tomar la colina. Para ello, subían altas escaleras que eran cubiertas por toldos y transportadas bajo protección de escudos. Ganchos de hierro, lanzados con fuerza, buscaban atravesar los listones y soportes, intentando montarse en las murallas. Los defensores, defendiendo con la mayor determinación, oponían resistencia desde la línea de entrada. La lucha en las murallas era intensa y directa. Los soldados, luchando con las escaleras, las desviaban usando palos de madera, mientras otros, armados con lanzas, ahuyentaban a los atacantes antes de que lograran trepar. Se usaba de todo lo que pudiera superar la embestida, desde flechas al rojo vivo hasta piedras, agua caliente y fragmentos diversos que pretendían distraer y retrasar a los atacantes. El ruido era constante, el quiebro de la madera, los rasguños en la armadura, el trotar de los pies sobre losas de piedra. La tensión aumentaba y comenzaban a notarse signos de agotamiento en los rostros de los soldados. Los defensores, aunque no contaban con un suministro ilimitado de personas, sabían que cada uno era valioso y cada lesión debía ser registrada. El cansancio los atormentó mucho antes de que los cañones interrumpieran su fuego al final del día. Muchos luchaban con las manos en vendas o con moretones en las costillas. Algunos no abandonaban el tramo de muro durante horas, cambiando los puestos solo cuando una nueva oleada de atacantes aparecía en el horizonte. Dentro de las fortificaciones, los trabajos de reparación no cesaban. Los que estaban trabajando constantemente reparaban los daños, rellenando las grietas con yeso que aún no había tenido tiempo de secarse completamente. Se clavaban anclajes de acero en los puntos más debilitados, intentando fortalecer la estructura. Las vasijas con piedras y hierbas se llevaban a los nuevos tramos de la muralla más rápidamente de lo que se usaban, testificando una lucha constante contra el tiempo y la destrucción. Durante todo ese tiempo, Borneamesa no cesaba en sus esfuerzos. Su primera máquina mortal, un arma diseñada para repeler los ataques anteriores, reducía eficazmente la cantidad de infantería otomana. Sin embargo, ahora necesitaba algo más efectivo, que pudiese hacer frente a las escaleras y a los innumerables atacantes que trepaban bajo la cobertura del fuego. Se adaptó rápidamente a las circunstancias, construyendo pequeños recipientes cilíndricos de fuego portátiles que se podían arrojar entre los peldaños de las escaleras. Su tarea era provocar un incendio desde dentro, destruyéndolos desde adentro y obligando a los atacantes a retroceder. Mezclando diferentes combinaciones simples pero eficaces, diseñadas para arder más tiempo y con mayor intensidad, alimentaba la esperanza de que podrían forzar su retirada antes de que alcanzaran la cima de la muralla y entraran en la ciudadela. Por las tardes, su taller se convertía en una arena de caos organizado, donde sucedía mucho al mismo tiempo, pero en una armonía que se aprendía a través de la experiencia. Los ayudantes se movían entre las mesas dispuestas, realizando tareas diversas, midiendo con precisión pólvoras, moldeando sellos de arcilla para probar mechas y verificando la fiabilidad de las detonaciones.
Entre esa actividad, el prolongado sonido de martillos golpeando metales y de discos de pulir rocas o fundiciones creaba una sinfonía única, que incluso después de que se apagaran los cañones y los disparos, seguía resonando, llenando el espacio con una tensión celeste y expectante. Mientras tanto, los ciudadanos que pasaban, soldados o mensajeros, a menudo pasaban con armas rotas y dañadas, pidiendo reparaciones o reemplazos por unas nuevas o mejores, que los ayudaran en la lucha continua. El ruido de los martillos y el tintinear de las piedras al limar duraron mucho después de que los estallidos lejano y el estruendo de los cañones se calmaran, testificando el esfuerzo constante invertido en fortalecer y reparar las fortificaciones. Al final de la semana, toda la pared sur estaba al borde del colapso, se notaba una grieta profunda que dividía un fragmento de la muralla en dos partes, tan ancha que en ella cabrían todos al mismo tiempo. Las nuevas ráfagas de disparos de los cañones, que desgarraban la muralla circundante, hacían que fragmentos de piedra y ladrillo se desprendieran cada vez más a menudo de la estructura y cayeran al interior de la fortaleza, agravando sus debilidades. Los romanos mejoraban sus defensas con lo que tenían a mano, barandillas, sacos de arena, tierra, pero cada golpe adicional de las artillerías asediantes debilitaba cada vez más la estructura, física y mentalmente. Los golpes que se formaban parecían dirigidos cada vez más hacia una introspección, como si tuvieran la intención no solo de destruir la muralla, sino de desmantelarla lentamente desde el interior, debilitándola para facilitar su derribo. Bajo la sombra de esta amenaza, los habitantes y defensores sentían en carne propia que si la pared caía, todo el ataque que se acercaba se dirigía directamente a la grieta que se formaba y luego a toda la ciudad. Los otomanos tenían esto muy claro, por eso intensificaron aún más el fuego, desplazando las piezas de artillería más pesadas para concentrar la lluvia de proyectiles justo en ese punto débil. Los impulsos de los disparos, aunque cada vez más escasos y penetrando más profundamente en los elementos metálicos, parecían tener la intención de un avance lento pero implacable hacia el final de la defensa, como si quisieran forzar a la muralla a tomar una decisión definitiva: ¿aún resistirá un golpe más o finalmente se derrumbará? Los defensores, escondidos tras esa barrera, permanecían firmes, preparados para cualquier eventualidad, anticipando lo inevitable. Cuando el sol empezó a descender lentamente hacia el oeste y el octavo día llegaba a su fin, la parte dañada del muro tembló con cada nuevo impacto, que traía consigo un inquietante sonido de grietas y crujidos amortiguados. Una nube de polvo se elevaba en el aire, asentándose uniformemente sobre las piedras y fragmentos de piedra que caían como avalanchas, taponando todavía la grieta. El aire se impregnó con un olor intenso a piedras, humo y fatiga, una mezcla que recordaba la resistencia extrema en la lucha. Agger resultó ser más fuerte de lo que nadie había supuesto, resistiendo más que la mayoría esperaba, pero con cada día y cada hora su protección, el muro construido con piedras y cemento, comenzaba a agotarse. Si al día siguiente se intensificaba el ataque en el mismo lugar, ya no habría defensa solo dentro de los muros, toda la lucha se trasladaría al interior de la fortaleza, y todos eran conscientes de ello. En los últimos días, los defensores más fuertes resistían enfrentando el fuego, trepando por escaleras, cavando zanjas subterráneas y usando la abundancia de cañones y artillería. Sin embargo, en sus ojos cada vez se dibujaba con mayor claridad la conciencia de que el colapso se acercaba inexorablemente, y cada segundo apretaba más los lazos de tensión que debían afrontar. La mañana del noveno día, las tropas otomanas cambiaron su ritmo táctico. Los disparos de los cañones, que no hace mucho resonaban con un sonido uniforme y repetitivo, ahora tenían un tono más serio y concentrado. Cada disparo impactaba en el mismo lugar débil en la muralla sur, provocando vibraciones que atravesaban toda la fortaleza. Los fragmentos de piedra se desprendían, tropezando en la estructura caída, y las grietas se cubrían de polvo, como si olas de inquietud surgieran desde las profundidades de la tierra. Los defensores sentían debajo de los pies temblar el suelo y apretaban más las armas, incluso antes de ver cómo se formaba la brecha definitiva, marcándose un hito. Finalmente, a última hora de la mañana, la sección más débil del muro no soportó más el peso de los golpes y se derrumbó hacia el interior, esparciendo escombros a lo largo de toda la anchura del patio, dejando al descubierto una rendija lo suficientemente ancha como para que varios soldados pudieran entrar a la vez.
El estruendo de la caída se propagó por toda la fortaleza como una advertencia que no permitía dudas ni malentendidos. Ese era un fallo, con consecuencias claras para todos. El siguiente ataque ya no contó con escaleras de cuerda que se replegaban por las escaleras, sino que debía cruzar directamente por esa nueva brecha aún sin rellenar. De pie, hombro con hombro, las tropas sitiantes avanzaron rápidamente hacia ella. La infantería, apoyada por arqueros y cañones de artillería, movilizaron inmediatamente para abrir la brecha, impulsada por la valentía, reforzada por el sonido de tambores y las banderas ondeando. Ese era el momento decisivo en que se decidiría el destino del asedio absoluto. Los ingenieros comenzaron a retirar los escombros para hacer espacio para la primera línea de asaltantes, convencidos de que ya aguantaron mucho más que algunas capas más fuertes del muro. Las líneas internas de defensa, movilizadas apresuradamente, comenzaron a prepararse, y los soldados rojos y marrones, con una organización precisa, formaron una formación compacta, listos para afrontar la acometida que se aproximaba. En torno, se respiraba una atmósfera de expectación y lucha con plena determinación, conscientes de que se iniciaba la batalla final por la supervivencia del lugar. Cada paso resonaba con urgencia, como si en el aire flotara una impaciencia que no permitía retrasos. Nadie esperaba órdenes explícitas, todos sabían lo que realmente estaba en juego en esta batalla y qué peligro les acecharía si no actuaban de inmediato. La primera oleada de ataque se lanzó con rapidez, llevando un ímpetu y una energía destinados a decidir el rumbo de ese enfrentamiento. Los osmanlíes, armados con mosquetes y largas lanzas afiladas, se lanzaron al asalto de la fortaleza que se abría camino entre las líneas defensivas. Sus tropas, que atacaban como una tormenta, saltaron por encima de los restos de muros destruidos y bloques de piedra destrozados, trepando sobre fragmentos colapsados, intentando alcanzar una posición un poco más alta para poder amenazar a los defensores. Las flechas y disparos de mosquetes se encontraban a corta distancia, a pesar de la confusión y el estruendo de la lucha que resonaba en todas direcciones. En ese espacio estrecho sucedía un caos brutal y caótico, lleno de ruido, gritos y choques de armas. Aunque los defensores tenían la ventaja de la altura, la presión del enemigo era constante y cada vez más fuerte, y cada nuevo ataque los hacía caer más profundos en la tierra llena de escombros y polvo, obligándolos a luchar continuamente para mantener la posición. Mientras tanto, en el borde de las ruinas, Borneamesa, comandante de la defensa, preparaba su última batería de armas. Llevaba en reserva las combinaciones de fuego más peligrosas, creadas especialmente para ese momento. Eran potentes proyectiles compactos diseñados para explotar hacia afuera en múltiples direcciones, con la tarea de prender fuego rápidamente a todo a su alrededor tras contactar con las llamas penetrantes. El equipo de Borneamesa, trabajando sin descanso, realizaba pasos extremadamente rápidos, encendiendo las mechas una tras otra, y luego arrojando inmediatamente estos minidispositivos explosivos entre la multitud de enemigos que intentaban avanzar hacia el interior. Como resultado, los atacantes experimentaron una serie de explosiones que iluminaban la oscuridad del caos en el campo de batalla. Destellos y explosiones relámpago brillaban entre las masas de las aún atacantes tropas otomanas, avivando incendios en los escombros, que pronto se convirtieron en un torrente de potentes estallidos de fuego. El estrecho paso por el que sucedían estos combates funcionaba como una lupa, intensificando la fuerza de las explosiones y obligando a los enemigos a retroceder, dando un respiro momentáneo a los defensores en medio del caos. Sin embargo, los otomanos no tenían intención de rendirse, atacaban con obstinación y determinación una y otra vez, y cada ola sucesiva penetraba más profundo que la anterior, cercando cada vez más la defensa. El estruendo de la batalla se volvía insoportable, convirtiéndose en un rugido constante, las espadas rotas golpeaban las superficies de piedra, y el roce del calzado contra las piedras creaba una sinfonía cada vez más estruendosa de lucha y confusión. Los gritos y órdenes se mezclaban con los golpes y golpes de las armas. Los defensores, a pesar del agotamiento y las heridas sufridas, luchaban con todas sus fuerzas, hasta el agotamiento total de sus músculos, sin intención de rendirse sin pelear. Retrocedían lentamente, paso a paso, solo cuando la presión del enemigo les obligaba a retroceder. En ese momento crítico,
Parecía que las murallas de defensa finalmente podrían romperse y que la resistencia caería bajo el empuje del enemigo. Sin embargo, de repente todo cambió. Sorprendentemente, una fuerte y traicionera ráfaga de viento comenzó a soplar sobre el campo de batalla, trayendo consigo una densa capa de humo de la artillería otomana, que comenzó a retroceder hacia sus propias líneas, reduciendo la visibilidad y creando caos en las filas militares. Muchos soldados empezaron a perderse, lo que hizo que algunas unidades redujeran su marcha, inseguras de dónde exactamente se encontraba el punto de avance. Otras contenían el aliento, esperando órdenes que en el aire brumoso llegaban con retraso o con dificultad. No era una tormenta, ningún milagro, sino solo un repentino y natural impulso del clima que ocurrió justo en el momento más necesario para la defensa. Esa pequeña transformación atmosférica fue la que permitió a los defensores dar la vuelta y recuperar la iniciativa. Desde lo profundo de las ruinas, determinados y agotados, lanzaron un contraataque, agitando lanzas y empujando hacia adelante, acorralando a los confundidos atacantes. La ola de fuego que Borneamesa aún había encendido en la ladera creó barreras de fuego y calor que abrieron las filas de los otomanos, dividiendo su formación y evitando que pudieran concentrarse plenamente en seguir atacando. Los disparos y los vuelos de los arcos iluminaron el escudo de los guerreros que intentaban recuperar el equilibrio, y cada defensor, independientemente de las heridas o el cansancio, se unió a la acometida. Como resultado de un repentino empuje, la cortina que rompía la defensa retrocedió y las tropas otomanas se retiraron colina abajo, buscando una posición más tranquila y segura en terreno más suave. Los comandantes, intentando reclutar soldados para el siguiente ataque, encontraron una creciente incertidumbre y vacilación en las filas. Aunque se rompió la línea de defensa, la fortaleza no cayó hasta que el último soldado abandonó el campo de batalla. Finalmente, al atardecer, quedó claro que el golpe final en el que todos confiaban no había tenido éxito y la victoria planificada no se consiguió. Por la noche, el campamento otomano yacía en un silencio que hacía tiempo no se escuchaba, y los confidentes recorrían tienda por tienda transmitiendo mensajes y verificando el estado de los cañones de reserva. Sin embargo, no surgieron nuevas posiciones para continuar la defensa, lo que confirmaba que llegaba el momento de la retirada. A la mañana siguiente, ya era evidente que las tropas otomanas comenzaban a retirarse lentamente hacia el sur. Primero se alejó la artillería y luego las unidades de infantería emprendieron la marcha en dirección sur, abandonando el valle poco a poco, sin prisa ni ceremonias innecesarias, poniendo fin a esa etapa de la lucha. Ager no celebró la victoria. La mayoría de los defensores estaban tan exhaustos que les costaba incluso encontrar la fuerza para hablar. Muchos de ellos, como si se hubieran sentado en frías paredes de piedra, permanecían en silencio, mirando cada vez más vacío el campo, perdidos en cómo reaccionar ante la vista de una esperanza que parecía alejarse cada vez más a lo lejos, y más lejos. La fortaleza no triunfó gracias a su potencia militar o ventaja física. En cambio, logró la victoria porque pudo resistir más tiempo de lo que inicialmente había previsto el enemigo. Cuando las últimas columnas cruzaron la montaña, se impuso un silencio profundo y opresivo, que nadie osó interrumpir. Edgar, de pie entre las ruinas, contemplaba esa fría y mórbida luz, consciente de que los muros estaban agrietados, las casas dañadas y la gente, física y mentalmente agotada, pero aún así, la fortaleza seguía en pie, y en su interior ardía una voluntad indomable de los defensores que la protegía de la caída total. A pesar de los daños y el cansancio que padecía toda la comunidad, permanecía todavía una chispa de esperanza y espíritu de lucha, difícil de apagar. Esa fortaleza de espíritu y determinación mantenía los muros, que a simple vista parecían demasiado frágiles para soportar nuevos ataques. Durante los años siguientes, el asedio de 1552, inicialmente visto solo como un episodio bélico ordinario, se convirtió en algo mucho más profundo y simbólico. Se convirtió en un símbolo de la inquebrantabilidad, una prueba de que incluso un escuadrón pequeño y poco armado podía resistir a fuerzas superiores, siempre que tuviera coraje y compromiso. Un evento así mostró que la astucia y la inventiva tenían un significado colosal, que el liderazgo desempeñaba un papel clave, pero también que la valentía de las personas comunes, aquellos que no poseían escudos heráldicos famosos,
pero que sabían unirse frente a la amenaza, podía cambiar el destino de la historia. Aher, aunque no modificó directamente el rumbo del imperio, provocó una profunda transformación en los corazones y mentes de quienes vivían tras sus muros. Se convirtió en un símbolo de tenacidad, un testimonio de que incluso una pequeña fortaleza, gobernada por la valentía y el coraje, puede ser un bastión de esperanza para las generaciones. Y eso fue suficiente para que este momento fuera recordado como algo más que una simple victoria militar, como una manifestación de la solidaridad humana, la perseverancia y la fe inquebrantable en el sentido de la lucha.